Muy buenas tardes a todos. Hoy tengo un gran invitado, a un ídolo para mí de derecho penal, que yo también soy penalista, al doctor Iván Cancino. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy complacido y un honor tenerlo aquí y pues muy honrado de que me hagas partícipe de este espacio. No, claro que sí. Antes el honor es todo mío, doctor. Bueno, hablemos un poco del derecho, entremos en materia. El derecho penal, que es tan llamativo, ¿no? Es como muy hollywoodense Así es. y todo el mundo cree que es eso, pero vamos a explorar un poco más profundo el tema del derecho penal. Entonces, empecemos, ¿en qué consiste a la gente que nos ve? Bueno, precisamente sobre eso he hecho muchos escritos cortos porque el derecho penal yo creo que es lo que muestra el trasfondo del alma humana, saca lo mejor y lo peor del hombre, ¿no? La sociedad yo creo que cree que todo el mundo tiene que ser condenado, ir a la cárcel. Los opinadores y medios de comunicación creen que con una noticia ya es culpable. Y por el otro lado, pues estamos los abogados que vivimos el problema de la persona, de su familia, de su entorno y del país, porque el derecho penal también es un reflejo del alma humana, pero también del alma de una sociedad y de un país que lo identifica y se puede hacer un mapeo de un país de acuerdo al mapa del derecho penal. Entonces es una de las partes del derecho más complejas, donde involucra más sentimientos y obviamente donde genera más controversia desde todo punto de vista, ¿no? Claro, no, es muy cierto lo que tú dices y creo que das en el punto del derecho penal, porque todo el mundo cree que cuanto más cárcel haya, más tiempo de una pena privativa de la libertad, es una solución para una sociedad. Y en muchos casos se ha comprobado que efectivamente es lo contrario. ¿Tú qué opinas de este aspecto? ¿Cuál es tu opinión personal? Totalmente, mire, desde mi padre, pero yo he pasado por varias universidades donde he pasado por todos los eventos, he dirigido muchas tesis y la primera vez fue en la Universidad Autónoma hace mucho tiempo, año 2004-2005, que dirigí una tesis sobre el impacto del aumento de penas en el secuestro y en la extorsión. Y esa tesis llegó a la conclusión que hoy en día sigue. En esa época se demostró cómo seguían subiendo las penas, se seguían creando delitos y no bajaban. Hoy creamos el feminicidio, Cristian, y sigue subiendo 900, 1000, 1200 casos. La gente piensa que el derecho penal, la cárcel, el aumento de penas o de delitos va a solucionar los problemas de un país y resulta que a la gente se le olvida que aunque el derecho penal tiene componentes en su pena preventivos, bien sea generales, particulares, especiales, positivos o negativos, cuando el derecho penal obra es porque ya hay delito, ya ocurrió. Exacto. Lo que un país tiene que volcarse es a mirar por qué ocurre el delito, evitarlo y ojalá el derecho penal, verdad, cumpliera su papel de mínima intervención. Lo que hace un país desarrollado es que el derecho penal sea mínimo. En un país como Colombia, donde el derecho penal es tan grande, pues estamos lejos de ser un país desarrollado. Claro que sí, ¿no? Y eso muchos, incluso tratadistas y profesores de derecho penal, me incluyo, decimos que cuanto más reducido es el Código Penal, más desarrollado es el país. Correcto, eso es así tal claro es. Y penas eficaces, ¿no? Claro. ¿Usted qué hace poniendo 50, 40, 30 años si no es eficaz? El mensaje tiene que ser. A mí el otro día me dio tristeza ver un juez que rechazaba un preacuerdo porque le parecían que 6 años de cárcel eran muy poco. Vaya y pase una semana en una cárcel colombiana. Claro. Podía haberlo improbado porque no reparaba, porque no confesaba todo, pero que el argumento sea que 6 años de cárcel es poco, no, es un argumento realmente muy triste para una sociedad como la nuestra. No, es muy cierto porque pues uno piensa que una pena privativa grande es después de los 20 años, o eso es lo que se ve en el medio. Sí. Incluso 20 para una persona dirá, no, eso no es nada. Pero vemos que aunque sea unos 6 meses que uno esté en una cárcel, los que hemos visitado la cárcel, que no hemos estado presencial, obviamente cumpliendo la condena, vemos que esto es un infierno y no es tan chévere como... Y en últimas, Cristian, uno tiene que mirar qué es lo que verdaderamente persigue la norma y la sociedad. Usted, un peculado, le meten 20 años a un servidor público por apropiarse del erario. Pero, ¿y la plata dónde quedó? Exacto. Realmente a usted lo que le interesa es una pena eficaz, 5, 4, bueno, no importa la pena, pero que devuelva la plata y que jamás vuelva a acercarse a un peso público.
Eso es lo que usted debería buscar en un delito como contratación, como peculado. Pero aquí no, aquí la gente aplaude si le meten 20 años, 30 años y lo hacen podrir en una cárcel, critican los subrogados, critican la domiciliaria. Entonces, es muy complicado una sociedad que todavía no aprende cuál es el verdadero mensaje que tiene que mandar el derecho y en especial el derecho penal. Claro que sí. Incluso yo en mi tesis de grado hice una encuesta de las personas. Incluso la gente está de acuerdo en deudas dinerarias que hubiese cárcel. Imagínese eso, volver a la prisión. Entonces eso es lo que yo estaba mirando y estaba de acuerdo. O sea, en el ámbito social, en el argot popular, siguen pidiendo ese tipo de cosas. Incluso confunden el derecho, piensan que todo tiene que ver con cárcel. Claro, que todo debe ser pena, que si hay, que si no me pagan el contrato, cárcel, que si la sociedad tiene, me desconocieron mi capacidad de representante legal, cárcel. Todo la solución erróneamente se cree que es derecho penal. Claro que sí. Bueno, ahora hablemos un tema que es tan importante, el derecho penal. Ya hemos hablado del tema de que la eficacia de la pena, digamos, en tiempos de años. Pero tú, ¿cómo lo ves en temas de prevención? ¿Cómo lo ves, como tú lo decías anteriormente? ¿Cómo podemos mejorar nuestro sistema legal en ese aspecto? Sí, con penas eficaces, que no significa años de cárcel, sino que cumplan resocialización y reinserción. Hoy hay personas que viven mejor en la cárcel porque les dan las 3 comidas, tienen visitas y además pueden delinquir. Siguen extorsionando, siguen manejando grupos armados al margen de la ley y lo hacen de manera tranquila. Las personas que descuentan por estudio o trabajo no son ellas las que estudian o trabajan. Ponen a una persona de mínima que le pagan un dinero que necesita a que estudie, a que trabaje, a que haga las manualidades, de tal manera que es un círculo vicioso en el que el Estado tiene que tratar de buscar que en las cárceles no sea una escuela del crimen, sino que sea eficaz. Eficaz es que la persona que hace el trabajo lo haga efectivamente, descuente por trabajar, por estudiar, se resocialice. Al interior de las cárceles tiene que haber psicólogos, trabajadores sociales, terapias cognitivas, de aprendizaje, es decir, que no sean escuelas del crimen como son la mayoría de cárceles en Colombia. Que una persona que cumpla la pena, la sociedad pueda estar tranquila de que va a salir siendo una mejor persona y no un delincuente con doctorado como sucede hoy en día. Claro, antes aprenden más, tienen más contactos, entonces llegan como una universidad que uno va y hace contactos. Universidad del crimen, exactamente. Sí, señor. Tienes toda la razón, doctor, y creo que los que hemos estado en este aspecto del derecho penal, los abogados, hemos visto cómo incluso las personas, los medios de comunicación confunden al cliente con el abogado, o incluso el juez, que es que lo condenó muy poco, o el término de vencimiento de términos, que el término, hablemos de hecho, antes de la siguiente pregunta, ya que me acordé. El vencimiento de términos aquí en Colombia piensa que es un tema de digámoslo así, de evadir la justicia, y no. Hablemos un poco de este tema, ¿de qué consiste? Rompamos este mito. Sí, no solo un mito, sino que además es una campaña de muchas personas cultas que quieren malinformar a las personas para atacar a las partes. Entonces sí tiene mucho que ver con lo que tú dices, Cristian, de confundir al cliente con el abogado, porque piensan que el abogado se presta para un vencimiento de términos. Y realmente yo creo que nos hemos cansado de decir desde tus espacios, desde los míos, una persona que queda libre por vencimiento de términos, la culpa jamás será del abogado, porque la ley y los jueces se encargan de descontar todos los términos, muchas veces de manera incluso injusta, para que el preso no pueda salir. Y la ley lo dice, se descontará cualquier maniobra dilatoria del abogado o del cliente, de tal manera que uno como abogado es al que menos le interesa dilatar, pero la gente es feliz diciendo, el mejor abogado de Colombia es el vencimiento de término. No, lo que demuestra es una justicia paquidérmica, una justicia sin estrategia ejecutiva administrativa, porque se ponen a imputar infladamente, se ponen a imputar 10 personas, cada una 5 delitos. Pues claro, ¿a qué hora se va a hacer una audiencia con 10 abogados, 5 víctimas, un procurador, 2 fiscales, un juez? Entonces, realmente el vencimiento de términos de un país lo que también demuestra es una falta de recursos, sí, para fiscales y jueces, pero también de un mal manejo administrativo
de lo que es la fiscalía para imputar, acusar y llevar adelante un proceso. Un vencimiento de términos jamás será responsabilidad de un abogado litigante. Siempre será culpa de alguien que no sea el abogado. Entonces, ahí hay que hacer una claridad muy importante y una pedagogía que no nos puede cansar nunca dejar de hacerla. Claro que sí, ¿no? Y es que el vencimiento de términos se hace tipo Excel, o sea, se va descontando día por día y a quién le carga las culpas y se suman al final los días. Si es a cargo de la justicia, del Estado, de la Fiscalía, ya ahí sí va a favor de nuestro cliente. Pero decir al favor es también como decir un poco de mentira, porque a la final siguen la persecución penal, ¿no? Es lo que a veces piensa la gente también, ¿no? Claro. Que es que el vencimiento de términos así lo sacan las noticias, el vencimiento de términos de tal persona queda libre. No, pero sigue juzgado, sigue investigado y si es inocente saldrá inocente y si es culpable tendrá que volver a la cárcel si es que la pena del juez determina eso. No significa, así como la medida de aseguramiento no significa en teoría que usted sea culpable, un vencimiento de términos tampoco significa que sea inocente. Hay que dejar que el proceso llegue a su fin. Claro que sí. Y para que las personas que nos vean, que no son abogados y entiendan mejor esta parte, entendamos que el vencimiento de término aplica simplemente es cuando hay una medida intramural. Así es. Ese es otro debate que estamos haciendo ahora en las charlas de la Defensoría, porque hoy en día hay dos clases de medidas, ¿no? La intramural en cárcel, establecimiento carcelario, y la intramural en domiciliario. La gente que vivió la pandemia, ojalá haya entendido el chip de que estar en la casa 4 o 5 años no es un paseo, también es una pena, también es una limitación. Y hay otra clase de medida de aseguramiento que es la no privativa de la libertad. Desafortunadamente en Colombia, las medidas no privativas de la libertad no tienen término y deberían tener. A usted le dicen no puede salir del país y usted puede durar 5 o 6 años con esa medida. A usted le dicen presentaciones mensuales y resulta que usted puede durar porque no tiene fecha límite. Ya logró un abogado, que se me olvida el nombre, me disculpará el colega, ya logró una lucha que teníamos y aquí no importa quién la logre, sino que se logre. Y él metió un tema de revocatoria de una medida no privativa de la libertad por plazo razonable y ya se la ganó en primera y en segunda instancia. Entonces, ese debate que usted plantea es muy importante porque el plazo razonable debe existir para cualquier privación de un derecho fundamental, claro, sea el de salir libremente de una cárcel o el de caminar por donde usted quiera o no presentarse ante un juez o no someterse a una vigilancia o poder acudir a cualquier lado. Entonces creo que ese debate ya estamos dándolo también y ya por lo menos tenemos un precedente positivo. Claro que sí, ¿no? Y además que son derechos fundamentales y principios fundantes del Estado Social de Derecho. Tal cual, sí señor. En el cual pues esto no daría vida, estaríamos en una dictadura. En la cual a uno le dicen qué comer, qué vestir, cómo claro, andar. Que le mandan todo y violándole por supuesto los derechos fundamentales, así es, Cristian. Claro que sí, doctor. No, y creo que gracias por aclararnos todos esos temas porque vemos que efectivamente el tema del derecho penal es llamativo, pero a veces lo tergiversan mucho, o el tema de venganza, ¿no? Se vuelve más un tema vengativo y ese tampoco es el fin del derecho penal. No, y muchas veces se utiliza para la venganza y ese es un tema que ahorita los tribunales también han manejado y se lo quiero decir con alguna preocupación. Por ejemplo, en los temas de violencia de género hemos llegado al extremo de impedir que una defensa de una persona sea manifestando venganza de su pareja. Y yo creo que obviamente que yo no puedo atacar el pasado, el comportamiento de una persona cuando se trata de un delito sexual. Yo no puedo criticar su pasado sexual, su pasado social, pero yo sí creo que a mí el tribunal o la justicia no me puede impedir una defensa basada en probar un comportamiento vengativo, ¿no? Lo mismo hay que hacer un debate de si vamos a seguir manteniendo o no la figura de la ira o intenso dolor, que también la han quitado y desfigurado. Entonces yo creo que es hora de dar esos debates de frente a ver si la mantenemos en el código y si la mantenemos en el código, pues que sirva para todas las causas y no que ya de plano la despachemos negativamente sobre esos temas de género que son tan delicados, tan reales, pero que ya se están pasando de extremo, ¿no? Claro, todo el extremo es malo, ¿no? Así es. Hay luchas sociales, feminismo, que nosotros como abogados, como
docentes como académicos. Tenemos que enseñarlo, los valores, respaldarlo, sí, pero en su justa proporción. En su justa proporción. Como decía un profesor, ni tanto que el santo. Sí, yo tampoco me lo sé muy bien, pero sí, ni tanto que lo apriete, ni tanto que lo queme, algo así. Sí, exacto, es manejar ese tema. Bueno, doctor, tú eres un abogado penalista muy reconocido a nivel Colombia, incluso internacional, igual que tu padre, que también admiro mucho. Hay 3 abogados que yo he admirado en Colombia. A Jorge Eliezer Gaitán, en materia penal, claro está. Jorge Eliezer Gaitán, a tu padre y a ti, doctor. Bueno, pues yo muy orgulloso, imagínate la distancia a la que yo estoy de ellos. Ambos con unas connotaciones muy claras, ¿no? Jorge Eliezer Gaitán, una persona del pueblo, un verdadero liberal. Sí, señor. Porque hoy en día se confunde libertad o liberalismo con libertinaje. Son 2 cosas muy diferentes, ¿no? Las luchas sociales, con orden. pero sin estigmación, una lucha de clases sin odio, ¿no? De cerrar la brecha de la diferenciación, de la desigualdad. Mi papá era una persona bastante de izquierda, él fue de la JUCO, en sus juventudes, tenía un postulado muy social. Y la mayoría de gente piensa que yo soy una persona muy de derecha, y yo siempre he contestado lo siguiente, yo creo que no. A mí me han tildado de derecha es porque cuando empezaron a atacar tan duro a Álvaro Uribe, claro, yo lo defendía jurídicamente. Yo me precio de decir que yo no he votado por Álvaro Uribe nunca. Por el Centro Democrático sí creo que voté una vez a la Cámara de Representantes por una persona. De resto tampoco es que sea yo muy de izquierda en mi voto o en mi filiación. Yo creo en el matrimonio igualitario, creo en la adopción de parejas del mismo sexo, creo en la libertad del aborto. Yo no abortaría o digamos me incomodaría en el sentido de que yo no puedo impedirle a una pareja que aborte, ¿no? Porque yo soy hombre, pero pues yo, digamos, lo que quiera hacer un tercero no me incomoda. No creo en el porte libre de armas, de tal manera que yo creo que yo me defino como una persona de centro que tiende más a la izquierda, pero hay cosas de la derecha que también son importantes a veces, como lo que pasa en un país desordenado donde la disciplina y el rigor de las fuerzas militares tiene que tener también una actitud, ¿no? Exacto, claro, pero lo más claro es que un abogado penalista como somos nosotros no puede tener ideología en los clientes. Yo defiendo clientes de extrema izquierda, de extrema derecha, de centro, de un partido, de otro partido, y en eso jamás me voy a dejar encasillar a pesar de todos los ataques. Cuando yo defiendo, por ejemplo, defendía a José Obdulio Gaviria, se me vino a la izquierda. Cuando defendía a Carlos Caicedo, se me vino toda la derecha. Eso es una cuestión en la que yo ya estoy acostumbrado y realmente yo me volví absolutamente impermeable a esas críticas o al exceso de alabanzas, porque uno tiene que estar muy centrado cuando ejerce la profesión. Claro, no creerse estrellas, pero tampoco creerse... Ni soy lo peor, ni soy lo mejor, pero eso sí, siempre con la actitud de que usted va a hacer el mejor trabajo. Eso sí. Tiene que usted... a mí me preguntan en la casa cómo le fue, a mí me fue bien. Yo no sé a mi cliente porque yo no soy el juez. Exacto. Yo hice mi mejor trabajo, si el juez me da la razón, maravilloso, si no me da la razón, yo me puedo acostar tranquilo porque yo hice todo lo que tenía que hacer. Exacto, así es como... Yo hago mi trabajo, tengo la seguridad, los argumentos, el estudio, todo puesto a mi disposición a mis clientes. Así es. Y como decía el doctor Bernate, muy amigo tuyo. Sí, señor. Nosotros defendemos personas y se juzga son hechos. Así es, claro, nosotros defendemos causas, uno se involucra con la persona, con el cliente, con su familia, con su entorno, pero la decisión no depende de nosotros, depende de un fiscal al principio y de un juez o magistrado al final. Entonces, lo único que usted tiene que llegar a la casa por la noche es hacer un balance. Yo hice todo lo que estaba a mi alcance, sí. ¿Me faltó algo? Sí, me faltó algo. Al otro día hacerlo mejor y tratar de ser mejor cada día, porque nadie es perfecto. Todos los días podemos aprender de los colegas, de los libros, de las películas, del cine, de la cotidianidad, de la persona que uno menos cree. Aprende uno algo todos los días que va a hacerlo a uno mejor persona y mejor profesional. Claro que sí, doctor, sabias palabras. Y me parece bastante interesante tu argumento que tú mencionas, porque a mí me ha pasado en el tema de las entrevistas, que estudiando con este canal he entrevistado a muchísimas personas, no solo abogados. Empezó como idea de solo abogados, hagámoslo solo derecho. Pero pues empecé con un filósofo, después y así empecé, y creo que ha sido bastante, uno aprende bastante temas en esta charla, conoce personas.
Y me ha dado la posibilidad de eso, de conocer personas como tú, que siempre he admirado, pero pues yo nunca esperaba sentarme aquí a hablar contigo, un ejemplo. Y eso me llena de satisfacción, más de lo económico, más de lo que uno pueda lograr con popularidad. Estar con alguien que admira, que con una charla de amigos, creo que eso es lo mejor. Yo creo que sí. Entonces, doctor, ahora esa es mi pregunta. ¿Qué satisfacción te ha dejado la carrera de abogado? Uy, no todas. Yo nunca he concebido mi vida haciendo algo diferente. Yo creo que la mayor satisfacción que me ha dado es ser un referente. Yo terminaba mis clases en el pregrado que dicté 17, 18 años en varias universidades. Ahora me retiré del pregrado, sigo en algunos posgrados diciéndole, mire, yo estoy absolutamente seguro que yo este semestre no fui indiferente. Muchos verán en mí cosas a seguir y muchos verán en mí cosas a no hacer. Y eso es válido. Pero soy un referente. La mayoría de veces en mi gremio y en mi familia, que es lo que me importa, positivamente, ¿no? Ya los observadores externos que por un tema político de confundir al cliente con el abogado, de que yo no les gusto, de que eso ya es una cosa que yo no puedo manejar, salvo que no me afecta, realmente no me afecta. Pero las mayores satisfacciones que me han dejado es desde cosas tontas como yo hago un recuento y la vida me ha dado la posibilidad de defender presidentes, no solo colombianos, sino extranjeros, señoritas Colombia, futbolistas, gobernadores, alcaldes, concejales, empresarios, pero también un montón de ciudadanos colombianos que no tienen recursos, que acuden a mí con el desespero de atender sus causas y que yo he podido ejercer esa labor social que tenemos los abogados defensores. Yo creo que un abogado de cualquier especialidad, pero más de derecho penal, que ha tenido la bendición de tener una carrera exitosa en todo sentido, tiene también un gran deber social. Y esa es la más grande satisfacción, de ver que la gente que necesita ayuda me busca, yo puedo prestarle ese servicio, salir adelante sin cobrarles un solo peso y ver esas caras de satisfacción la mayoría de veces por lograr que saquemos una causa adelante. Yo creo que esa es la mayor satisfacción, haber podido ejercer mi profesión en todos los aspectos, desde el cliente más poderoso social, política o económicamente, hasta un ciudadano común y corriente que tiene que tener una voz, y esa voz se la puedo dar yo ante la justicia y ante la sociedad. Claro que sí, ¿no? Y esa es la labor del abogado. Así es. Siempre, y sobre todo el derecho penal, porque pues si bien uno juega con los derechos, con temas económicos de nuestros clientes, el tema penal es el tema más urgido por el tema de la libertad. Así es. Y aquí no solo afecta a una persona, sino al núcleo todo social, el entorno social y familiar. Así es, Cristian. Entonces eso sí es importante, en tenerlo siempre claro. Y como decía, el derecho penal siempre tiene que propender, como tú también lo decías en esta entrevista, que sea la última ratio, la última razón de ser. ¿Y qué más ramas del derecho te ha gustado cuando estudiabas? No, realmente yo creo que es una discusión que ya está zanjada, ¿no? Ajá. Durante muchos años se decía el que es penalista solo penal sabe. Hoy ya es al contrario. El abogado más completo es el abogado penal. Usted le llegan casos donde tiene que estudiar todo, mire. Si usted va a tener casos de administración pública, usted tiene que saber constitucional, derecho público, administrativo y contractual. Si a usted le llega un caso de violencia intrafamiliar o le llega un caso que tenga que ver con falsedades en adopciones, por ejemplo, usted tiene que saber derecho de familia. Si a usted le llega un caso de fraude procesal o falsedades en estados financieros, usted tiene que saber de sociedades, de contratos mercantiles, de contratos privados. De tal manera que el abogado más completo hoy es el abogado penalista. A mí todas las ramas del derecho me parecen muy interesantes, pero le voy a hacer una confesión. Jamás pude con el derecho laboral. Sí, es decir, yo entre chiste y chanza digo, el laboralista no es abogado. Mi abuelito era contador y sabía más derecho laboral que cualquiera. Un administrador de empresas sabe más derecho laboral. Uno de mis grandes amigos que se llama Alejandro Molina es laboralista y vivo mamándole gallo con eso. De resto, la verdad, procuro estar muy al día. Creo que la educación que tuve en el externado de Colombia fue muy completa, es decir, uno tenía que salir dentro de la teoría muchas cosas. En mi casa, además, pues
mi mamá que sabe y enseñaba familia, genética, romano, pues me amplió a mí el campo en el tema de bienes, obligaciones, sucesiones, de tal manera que no podemos saberlo todo, pero el abogado más completo que tiene hoy en día el mundo es el abogado penalista. Es muy cierto lo que tú mencionas. Sí, a mí me ha tocado, a colegas le ha tocado, y que tú lo menciones, claro, creo que es muy cierto. Así es. Y somos los que más, digamos así, nos critican por todo, ¿no? Ah, sí, claro, ¿no? Y vuelvo y le repito, yo tengo esa anécdota que se ha hecho viral varias veces y que la vivo echando, ¿no? A uno, es que ustedes son muy creídos, ¿no? Desafortunadamente el derecho penal en el mundo es el que más morbo produce. Sí. Como produce morbo, se vuelve de atención para la multitud. La ciudadanía le gustan los procesos penales. Entonces yo tengo la anécdota que una vez en X, cuando era Twitter, puse algo y se emberracó un amigo mío que es civilista. Dijo, no, es que ustedes son los rockstar del derecho y los demás no servimos para nada. Y le dije yo, sí, maestro, discúlpeme porque yo sí no me imagino lo emocionante que debe ser cobrar un título de valor. Me voy a sentar en Netflix a buscar la serie de cómo cobrar un título de valor. No, pues desafortunadamente sí. Claro, por eso nosotros somos más públicos. El derecho penal se vuelve más público, el penalista se vuelve más público y eso tiene tanto de bueno como de malo, ¿no? Hoy en día yo veo más TikToker abogados que hacen TikTok. Y eso no quiero ofender a nadie. Las redes sociales yo las utilizo, mamo gallo, tal, pero yo he visto muchas personas que no tienen ninguna trayectoria jurídica, que se dedican es más a tratar de figurar que de ascender profesionalmente. Y hay otras personas que hacen las dos cosas y eso lo valoro yo muchísimo más, ¿no? Las redes sociales hay que utilizarlas como la inteligencia artificial, pero no olvidar que la principal labor de uno es ser abogado y no ser figura en TikTok. O sea, por lo menos para mí la felicidad mía es ir a los despachos, ir a audiencias, interlocutar y en los tiempos libres utilizar las redes sociales para varias cosas. Hay como en la foto que tú apareces ahí, la última que subiste que vi que fue en Instagram, sí, que estás ahí en los juzgados de Palo. Correcto, exactamente. Con tu bolso ahí. Un abogado de maletín como somos los litigantes, exactamente. Sí, señor. Con maletín y corbata. Nosotros ya la corbata está como... Yo la corbata ya no la uso, pero pues no usar corbata no significa no ser elegante, ¿no? Exacto. Exactamente, si uno tiene que guardar las formas sin que guardar las formas sea usar ni siquiera saco. Uno puede estar muy de sport, pero con elegancia y con respeto, ¿no? No significa pues que uno tenga que estar emperifollado como exactamente, sí, como era antes. La época del abuelo que era la michina, la sombrilla, el gorro, la gabardina era infaltable en el atuendo del abogado. No, que ahorita con este calor que hace. No, ya el cambio climático, ya la gabardina se fue de Bogotá. No, ya no tocaría en Tunja. En Tunja o en Sogamoso o en Pasto, en ciudades que todas son frías. Sí, exactamente. Claro que sí. Bueno, doctor, no, pues antes al contrario agradecerte, muchas gracias por participar en mi canal, de verdad, pues quedan muchos temas, pero yo quisiera seguir hablando contigo, no sé, pero pues también entiendo tu tiempo. No, Cristian, además la gente se aburre. Lo importante de estos espacios es que los generes personas como tú, jóvenes pero con experiencia, con carácter, con mucha proyección que le transmita a un grupo de ciudadanos y ciudadanas que nos quieran ver, pues el amor por el derecho. Y además aplaudo que entrevistes filósofos, que entrevistes economistas, sociólogos, que entrevistes vendedores ambulantes, todo lo que sea, porque la gente tiene que entender que el derecho es eso, es causas sociales y que el derecho es la conformación de muchas cosas. Yo para cerrar solamente te quiero decir, yo peleo mucho con el concepto de que el derecho es ciencia. No, eso es darnos una importancia. El derecho no es ciencia, el derecho es una cosa muy elemental, muy manejable, y la ciencia exige demasiada sofisticación. Y yo creo que el derecho lo que es algo social que debe contribuir a solucionar los problemas sociales. El abogado penalista debe contribuir a mejorar una sociedad sin rendirse ni arrodillarse al poder. Eso sí, jamás. No, eso sí, jamás. Ni a la opinión pública. Ni a la opinión pública, exactamente. Así es. No, muchas gracias, doctor. Bueno, Cristian, no, señor, a ti.